Usted es un entendido en temas internacionales también. Y es importante escuchar, no del político, sino del ciudadano y del jurista, y es de conocimiento general, los resultados del proceso electoral del martes anterior que se dio en Estados Unidos de Norteamérica. Ganó el republicano, el señor Trump, que no lo daban como favorito las empresas encuestadoras. Todas las encuestadoras señalaban que ganaba la candidata demócrata, y con el voto popular ganó ella, pero no así en los organismos electorales, que obtuvo mayoría el señor Trump. ¿Cómo analiza usted este triunfo del republicano? Yo creo que es un tema que debe llevarnos a una profunda reflexión y que además debe servirnos en un momento dado para poder tener una lectura correcta de lo que pasa en un determinado país. ¿Qué digo con esto? Mire, en los Estados Unidos, el señor Donald Trump se atrevió a decir cosas que muchísimos norteamericanos y latinos residentes en Norteamérica piensan, pero que no se atreven a decirlo en público. Y yo citaba hace poco un ejemplo sobre esto, ¿no? Mencionaba que yo fui asaltado 4 veces en el último año, con pistola en mano, ¿no? Aquí a media cuadra, aquí, sí, a 20 metros acá. Cuando una persona es asaltada, así de primera mano, y le apuntan con un revólver en la cabeza, la primera sensación que sale es como quisiera tener un revólver aquí al lado y meterle un tiro en la cabeza a ese ladrón. Es la primera impresión, ¿no? Y a veces en la persona que está cerca, cuando ven al ladrón que se va corriendo o caminando como que sin nada, sí, la primera impresión que a veces uno tiene es cómo no lo cogieran y lo quemaran en la hoguera. Pero esas son las reacciones de la ira de los 10 segundos posteriores. 20 segundos después las cosas pasan y más bien viene el tema, gracias a Dios no nos pasó nada más que se llevaron un reloj o lo que sea. Entra la razón ya. Pero ¿qué es lo que ocurre en los Estados Unidos? Que Donald Trump de repente da declaraciones como estas de la primera sensación de quien está sufriendo una afectación. Y entonces, y cito el ejemplo, ¿qué ocurre con los musulmanes? Los ataques a los Estados Unidos, las barbaridades que hace ISIS, de repente el acceso que a veces es inexplicable de muchos y tantos terroristas a los Estados Unidos. El norteamericano común muchas veces piensa, no, esos musulmanes hay que quemarlos, por ejemplo, o hay que coger y lanzarle un lanzallamas y desaparecerlos. Pero claro, una declaración de esas que tienen muchas personas que están viviendo el problema, son asumidas, en este caso por Donald Trump, y de repente Trump las dice y las lanza como una campaña abierta que va a hacerlo. Entonces, hay un sentimiento de lo políticamente correcto que acompaña a Hillary Clinton en su discurso, pero luego hay el sentimiento de la reacción más radical de un gran segmento de los Estados Unidos, que es el que permitió a Donald Trump, entre otras cosas, dar ese gran paso. Pero además hay algo muy importante. La sociedad norteamericana en general, y esto es muy sabido, no es una frase cualquiera, es una sociedad de oportunidades. Es una sociedad en la que alguien puede llegar sin nada y en poco tiempo ser rico. Una sociedad en la que alguien, por el contrario, puede tener mucho y en poco tiempo perdió todo. Correcto. Entonces, permite una enorme movilidad. Y Trump representa ese éxito, el triunfo, el fracaso, la quiebra, la empresa, el empleo, el emprendimiento, la televisión, el consejo, la personalidad que arrolla. Lo real y el sueño de muchísima gente. Es decir, Donald Trump encarna el sueño de lo que muchísimos norteamericanos quisieran ser. Exactamente. A diferencia de Hillary Clinton. Hillary Clinton, la abogada, la notable abogada, pero en los Estados Unidos, ser un universitario es una necesidad. Claro. No necesariamente es el sueño llegar a la universidad por sí mismo. El sueño es lograr la universidad para algún escaño adicional. Hillary no, Hillary llegó a la universidad, hizo una brillante carrera de abogada, luego hizo una brillante carrera política, pero ese no es el sueño que encarna al ciudadano norteamericano de a pie, común y corriente. Ahora, Donald Trump sí. Fue una propuesta populista para poder captar el voto de estos ciudadanos que, si cabe el término, estaban molestos con la política aplicada por el actual mandatario, pero guardaban silencio, o las podrá cristalizar. ¿Se va a dar un giro en la historia de Estados Unidos con la administración del señor Trump? Yo creo que podría darse un enorme giro. Ya. No necesariamente va a darse un enorme giro. ¿Por qué afirmo esto?
Porque en Estados Unidos sí existen instituciones. En Estados Unidos existe institucionalidad. Por ejemplo, pensar que un gobernante va a controlar la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, eso no existe. Es decir, no hay ninguna posibilidad. Pensar que un gobernante va a manejar a los fiscales así sin más y ordenar quién va preso y quién no, eso no existe en los Estados Unidos. Entonces, desde ese punto de vista hay una institucionalidad muy marcada. Pero en cambio hay ciertas decisiones trascendentes que sí dependen de los presidentes en este caso, y allí puede ser que el radicalismo de Donald Trump pueda significar un cambio notorio. Y cito ejemplos. Por ejemplo, la decisión de construir o no un muro que separe Estados Unidos de México. Sí, pues eso puede sonar a una cosa menor, pero en el fondo implica poner una barrera enorme que puede... La expulsión de los indocumentados. Por ejemplo, o la legalización, por el contrario, de los indocumentados. Claro. O el tener algún tipo de decisión gubernamental en contra de los musulmanes. O la decisión en un momento dado de ir o no a un ataque, por ejemplo, a ISIS, o de armar o no ciertas coaliciones de guerra que pueden darse y que dependen mucho dependen mucho del temperamento propio de los gobernantes, ¿no? Entonces, puede ser que tengamos algunos cambios significativos, pero además hay algo que es muy interesante. Mucha gente se pregunta cómo es que personajes como Donald Trump, con todas las críticas que se le han hecho, puede llegar a ser el presidente del país más importante del mundo. Y la respuesta a veces es que no estamos leyendo exactamente lo que está pasando en el mundo. Entonces, cuando llega gente como él, es porque algo está pasando. Y ese algo, quienes tienen la capacidad de analizar, enfocar y conocer, tienen una gran ventaja sobre el resto. Por ejemplo, yo creo que hoy día aquí en el país, ¿no? Aquí en el país, es indudable que la gente está en contra de la corrupción. Es indudable. No hay quien no esté en contra. Sin embargo, me pregunto, ¿no? A ver, el ciudadano común de a pie, el señor que vive en Trinitaria, el señor que está en el campo, el señor que está ordeñando una vaca, el señor que está cosechando en Ambato las papas, o la gente que está viendo si crece o no crece las frutas que se han sembrado para la siguiente temporada, etcétera. Yo me pregunto si lo más importante para estos ciudadanos es lo que pasa en Petroecuador o no. Es decir, perciben como algo propio de su día, de su vida cotidiana. Y entonces allí es donde vienen a veces ciertos elementos que pueden transformar una decisión pública electoral. Porque si usted... Y por ello fallan las encuestas, ¿no? Si usted como candidato se enfoca en acusar la corrupción, y vamos, Fernando Villavicencio, ataca la corrupción de Petroecuador, pero ataca la corrupción con mentiras, como en el caso de Enrique Cadena. Entonces, para mucha gente, ¿qué es lo que se logra? Muchos dicen, no, Villavicencio, un adalid contra la corrupción. Otros dicen, no, pues pero es así, un gran mentiroso como cualquier otro. Entonces, ya ese tema empieza a no ser lo más importante. Y peor aún cuando sí hay cosas importantes. Por ejemplo, la honra de las personas. Eso sí le interesa al agricultor, al montubio, al que esté en Trinitaria, ¿no? La honra es fundamental. Entonces viene y de repente a usted con acusaciones falsas le roban la honra. Imagínese. Entonces es terrible. Pero ponen en tela de juicio, duda. Pero no solo eso, a veces como alguien que es capaz de robar la honra puede ser candidato y ganar una curul. Peor todavía, sí. Son las situaciones que a veces no tienen la lectura correcta de los políticos, y a veces los políticos hacen lecturas desde su óptica, pero que no son las lecturas reales de la sociedad ecuatoriana en este caso. Vamos a hacer una pausa, doctor.